Bueno, buenas. Vamos a comenzar esta sesión, ¿no?, de consultas académicas, un poco recordando algunas cosas que ya hemos dicho para que nos sirva un poquito de marco, no solamente para, ¿no?, la temática de hoy día, sino también para este, continuar con algunas cosas que vengo diciéndoles, contextualizando esta sesión, ¿no?, como parte de situar la sesión en su justo punto, ¿no? Primero, recuerden, ¿no? Esta sesión lo que hace es reforzar las ideas que los profesores que ustedes tienen ya formulado en el aula, introducir algunos elementos de repente de orden contextual que les ayude a entender el material que se les ha acercado, ¿no? Y introducir, ¿no?, algunas ideas que refuercen o amplíen su comprensión del tema propuesto para esta semana, de modo que puedan enfrentar cualquier exigencia, no solamente en relación a los ejercicios que se les están dejando para reforzar lo que hagan, lo que están haciendo esta semana, sino para la comprensión del tema mirando a, digamos, la importancia que este tiene para la formación ya de ustedes, la formación básica que requieren, ¿no? Ya no solamente para el examen de admisión, sino para la universidad misma. Bueno, el tema que hoy día, que esta semana tienen que desarrollar en aula, es sobre filosofía peruana y latinoamericana, ¿no? Y entonces ahí vamos a decir un conjunto de cosas que nos ayude un poquito a entender este tema, eh, y como hemos dicho, puedan no solamente comprender lo que les están diciendo sus profesores en materia, sino asimilarlo como parte de esa base formativa con la que han de hacer su formación universitaria, ¿no? Primero, comencemos entonces con la temática misma, ¿no? Esta semana la propuesta es hacer algo así como una revisión de la historia de la filosofía latinoamericana, ¿no?, y peruana, se entiende, ¿no? Una historia que además, por la brevedad del tiempo, solamente busca resaltar algunas problemáticas, algunas ideas de, que se presentan en cada época en la que se ha dividido la historia de la filosofía latinoamericana, y reconocer, ¿no?, a partir de esas ideas, esa evolución que ha seguido, pero también ese mismo recorrido de la historia nos ayude luego a enfrentar el segundo problema, o lo que se formula como un segundo problema que quiere tematizarse en esta semana, ¿no?, que es el de la autenticidad de la filosofía como problema que ha merecido la atención en la filosofía latinoamericana, ¿no?, por parte de algunos de los filósofos. Sobre todo, se fija la atención en
dos personajes, ¿no? Dos filósofos importantes para América Latina, ¿no? Leopoldo Sea, ¿no? Un filósofo mexicano, y Augusto Salazar Bondi, que es un filósofo peruano, ¿no? Que por lo demás estamos justamente en este año y el próximo atendiendo a la figura de Salazar porque ahí tenemos dos fechas que nos, digamos, nos invitan a pensar en su obra, en sus ideas, ¿no? Y siendo una de las cosas por las cuales se recuerda mucho a Salazar el haber, ¿no? Provocado una gran discusión De otros cereales como en torno a harina de la cebada, filosofía, avena, a maíz. la autenticidad de la filosofía. Aló, se está filtrando un sonido, no sé si se debe a algo. ¿Quieren decir algo? El- bueno, continuemos entonces. Entonces hay dos temas que se van a ver, ¿no? El origen de la filosofía y la evolución que está seguido, y este otro tema que es el de la autenticidad, ¿no? De la filosofía en América Latina, y de la filosofía latinoamericana, ¿no? En un ratito explicaremos algunas cosas en relación a esto de la autenticidad para que se entienda bien de qué se trata, ¿no? Primero comencemos respecto al origen y la evolución de las ideas en América Latina. Bueno, ¿de qué se trata acá, no? ¿Desde cuándo podemos hablar de que existe filosofía en América Latina, ¿no? Ese es el tema que inicialmente se nos plantea, ¿no? El problema del origen. ¿Por qué se plantea este problema? Bueno, en las sesiones anteriores ustedes con sus profesores, ¿no? Y nosotros en estas consultas hemos referido a la filosofía occidental, ¿no? Cómo se origina y cómo ha evolucionado, ¿no? Recordarán ustedes eh, que en los materiales que tienen, y seguro lo que han hecho con los profesores es dar cuenta de cómo pues la filosofía en Occidente tiene su origen en Grecia, eh, en el siglo VI antes de Cristo, y cómo va evolucionando, ¿no? Es más, habíamos hablado en la primera sesión de el esquema que se utiliza para dar cuenta de esa evolución de la filosofía, ¿no? Pues teníamos antigua, medieval, moderna, contemporánea, ¿no? Y ahí habíamos eh, visto algunos filósofos que se juzgan muy importantes por su influencia, por la manera como la filosofía con ellos toma una densidad y plantea ciertos cambios radicales, ¿no? Y plantea, ¿no? Cambios en las maneras de pensar que van a tener una influencia, ¿no? Muy importante. Pero esa era la filosofía en Occidente, ¿no? Eh, en cambio ahora lo que nos piden es hablar de la filosofía en Latinoamérica, ¿no? ¿Desde cuándo se puede hablar de ella? En Occidente se dice pues que aparece la filosofía cuando comienzan algunos pensadores a radicalizar, ¿no? A radicalizar preguntas
Preguntas que comienzan a exigir una reflexión más profunda en la medida en que las preguntas van dirigidas a dar cuenta de la raíz, las causas, ¿no? Y además a que aquello que se formule, ¿no? Como raíz, causa, principio de todo, eh, sean justificadas, ¿no? Se formulen en términos argumentativos, ¿no? Entonces se decía que pues antes del siglo sexto lo que había en Grecia era mito y lo que luego del siglo sexto aparece es algo nuevo, es la filosofía, que si bien es cierto va a tener una gran influencia, sin embargo hay que dar cuenta de que en realidad sigue siendo un pensamiento todavía en muchos casos eh, propios de una élite, pero que luego van teniendo implicaciones en el conjunto de la sociedad, ¿no? En la medida en que la crítica realizada a las creencias van llevando a que éstas vayan cambiando y esto se va traduciendo, ¿no? En la forma en que piensan, actúan, se organizan los seres humanos en Occidente, ¿no? En el caso de América Latina, la discusión gira en torno a qué, gira en torno a eh, si antes de la llegada de los españoles se puede decir que había filosofía y si después de la llegada de los españoles podemos trazar la evolución que la filosofía ha seguido entre nosotros, ¿no? ¿Por qué decimos, no? Antes, después de los españoles, porque para gran parte de los filósofos, la filosofía que se hace en América Latina, en realidad es producto de la llegada de los españoles en el sentido de que no había acá filosofía, acá se inserta la filosofía, no es traída la filosofía, no es el resultado de una evolución, ¿no? Eh, digamos que sigue eh, el curso que aquí estaba teniendo el pensamiento, ¿no? O sea, antes de la llegada de los españoles, había que acá habían comunidades que habían producido, ¿no? Una cultura, una manera de pensar, que tenían sus ideas, sus creencias, sus valores, que estos estaban siguiendo una trayectoria, ¿no? Pero cuando llegan los españoles, esa trayectoria que estaba siguiendo se ve cortada y se incorporan, ¿no? En este caso se incorpora la filosofía. La filosofía, por lo tanto, no es algo que resulta de la evolución del pensamiento de estas comunidades previas, ¿no? Sino la filosofía resulta de esto que traen los españoles y que lo instalan acá, ¿no? Lo instalan en América. ¿Sí? Esa es un poco digamos, la temática, ¿no? Claro, este es un problema en el sentido de porque se parte de que acá no había filosofía, ¿verdad? Y hay algunos que cuestionan eso, ¿no? Cuestionan esta propuesta, ¿no? La de pensar que la filosofía que tiene su lugar acá en América Latina es algo insertado, ¿no? En ella a partir de la llegada de los españoles, ¿no? Que a previo no habría habido filosofía, ¿no? Y algunos juzgan que no es así, ¿no? Que sí habría habido filosofía entre nosotros, ¿no? Eh,
Y ahí es donde se produce justamente esa discusión, ¿no? O sea, hubo antes de que llegaran los españoles filosofía o no hubo. Y esta recién comienza con los españoles, ¿no? Con la llegada de los españoles. Claro, ahí hay varias discusiones que enfrentar, ¿no? Pero digamos una de las que está detrás de la manera en que se suele presentar la historia de la filosofía peruana y latinoamericana es que la filosofía no existía aquí, lo que existía era un pensamiento mítico, ¿no? Y solo comienza a haber un pensamiento racional, crítico, radical, justificado, o que atiende a los fundamentos, ¿no? Después de la llegada de los españoles, ¿no? Para aquellos que dicen que sí hubo antes, ¿no? Y lo que hacen es tratar de dar cuenta de que acá hubo un pensamiento, o sea, hubo gente dedicada a reflexionar, a pensar, a, digamos, construir eh, o a dar cuenta, ¿no? De cómo se veía el mundo y la vida aquí, ¿no? Eh, y en los cuales podemos encontrar, o podríamos encontrar indirectamente, claro está, porque no hay textos que se conserven, pero sí hay, pues, documentos en los que se registran, ¿no? Maneras de pensar, creencias, ideas previas, y que a partir de esas ideas, creencias previas se puede, en ellas, en las maneras de presentarlas, en la forma en que esas creencias e ideas son presentadas, y se puede ver ya la presencia de un pensar filosófico, de un reflexionar, ¿no? Con características que solemos atribuirle a la filosofía, ¿no? O que históricamente se pueden encontrar en las obras filosóficas, ¿no? Que, que por comparación con lo que hace Occidente, o lo que ha venido aconteciendo en Occidente como filosofía, ¿no? Podemos de repente reconocer alguno de estos elementos presentes, ¿no? Y entonces habría filosofía. Eh, hay un filósofo mexicano que nos habla, por ejemplo, de filosofía nahual, ¿no? Considerando que los nahuales refieren a esa comunidad que se desarrolla en Centroamérica y que es previa, ¿no? A la llegada de los españoles. Me estoy refiriendo a Luis Miguel León Portilla, ¿no? A León Portilla, que tiene pues este planteamiento, ¿no? Y que lo formula en un artículo y luego en un libro, ¿no? Eh, Plantea él inicialmente que habría, o se podría hablar de algo así como una filosofía náhuatl, ¿no? Y entre nosotros, entre los peruanos, a pesar de que no hay un texto que explícitamente trabaje sobre filosofía previa, sin embargo, sí, y que además lo haga a partir de un testimonio o elementos testimoniales que den cuenta de esta filosofía, y digamos,
de elementos testimoniales eh, tan claros como los presenta Miguel León Portilla, ¿no? Y tan claros. Acá entre nosotros sí circulan textos, ¿no? Que nos hablan de filosofía andina, por ejemplo, que no necesariamente refieren a una suerte de filosofía prehispánica o anterior a la llegada de los españoles, pero sí hay, ¿no? Referencias en el sentido, por ejemplo, que de un Arturo Peralta, ¿no? Vetas filosóficas incaicas, ¿no? Eh, es decir, que refieren a la posibilidad de reconocer, ¿no? Y ideas, formulaciones que podrían dar lugar o podrían formar parte de un filosofar, ¿no? Un filosofar que no tiene que ver con Occidente, ¿no? Eh, o sea como eh, elementos iniciales que se pueden articular y con lo cual se puede construir una filosofía no occidental, en el sentido, si si occidental entendemos hispánica, pues no hispánica, o digamos que habrían ahí algunos elementos que podrían, ¿no? Reconstruidos, eh, dar cuenta de la presencia, sino de un filosofar en sentido estricto, sí, ¿no? De un pensar que podría estar en esa dirección, ¿no? En la dirección de la formulación de un filosofar, ¿no? Y luego también hay que considerar esto, ¿no? Ojo, hemos dicho que podemos dar como complemento a lo que les entreguen sus profesores algunas ideas, ¿no? En realidad, parte de la discusión podría verse esclarecida si uno toma las distinciones que se han hecho por parte de algunos filósofos enfrentados a este tipo de situación, ¿no? En la que se presentan como filosofías lo que habitualmente y desde Occidente se niega como filosofía, ¿no? Eh, que es, pues, distinguir, ¿no? Entre una definición estricta de filosofía y una definición amplia de filosofía. En el caso de esta distinción, esto supone lo siguiente, ¿no? Yo tengo una definición estricta de filosofía, o sea, la filosofía es pensamiento radical, no, bueno, racional, radical, crítico, problemático, totalizador, ¿no? Que va detrás de los fundamentos, ¿no? Es decir, decir que habría filosofía exigiría mostrar o demostrar que están presentes dentro de de la reflexión filosófica reconocida, ¿no? Estas características, ¿no? Y tienen que estar, digamos, todas estas características o la mayoría, sobre todo, ¿no? Que sea racional, que sea crítica y que sea radical, ¿no? Considerando que la característica o donde está la centralidad, lo que podría distinguir al filosofar de otras formas de pensar sería pues esto, ¿no? La de la racionalidad, la criticidad y la radicalidad, ¿no? Si asumimos estos tres elementos como definitorios de la filosofía, ¿no? Y, por ejemplo, en América Latina no habría filosofía, dirían algunos, ¿no? Porque esto es lo que, digamos, constituye
el núcleo central del filosofar, de la actitud filosófica, ¿no? Y actitud que se refleja en el pensar mismo y en las ideas que se formulan, ¿no? Pero hay algunos que definen la filosofía en lo que se denomina un sentido amplio de ella. Es decir, entienden que filosofía es igual a cosmovisión, manera de ver el mundo, ¿no? La forma en que nos, nos representamos las cosas, ¿no? Eh, una forma de pensar, pero muy amplia, donde no necesariamente la exigencia de racionalidad, criticidad y radicalidad tengan sean el elemento central, lo que define esa forma de pensar, ¿no? O sea, entonces como cosmovisión, como manera de ver el mundo y la vida, pues si la filosofía la entendemos así, entonces habrían habido filosofía, ¿no? Habido filosofía ante la llegada de los españoles, eh, ¿no? Y es más, si tomamos esta definición de filosofía que iguala filosofía cosmovisión, eh, nosotros se puede decir que en este sentido tenemos filosofía, ¿no? Porque tenemos una manera de ver el mundo, una cosmovisión, ¿no? Recordemos que eh, hay diferentes eh, maneras de pensar, ¿no? Que cuando uno las estudia, cuando uno las observa con atención, nos ofrecen eso, ¿no? Una manera de ver el mundo, ¿no? La religión nos ofrece una manera de ver el mundo y la vida, ¿no? No se puede decir que una religión es igual a cosmovisión, pero sí que nos provee de una cosmovisión. Subyacería, por lo tanto, en una religión, por ejemplo, filosofía, ¿no? Bueno, entonces, para no, digamos, no confundir, ¿no? En el ánimo de no confundir más. Entonces, tenemos esto, ¿no? Dependiendo de cómo yo defina la filosofía, si es en un sentido estricto o en un sentido muy amplio, podría enfrentar este problema de si hubo o no hubo, o cuándo se origina de diferente modo, ¿no? Si igualo filosofía a cosmovisión, si ha habido filosofía, ¿no? Si no igualo filosofía a cosmovisión, porque asumo que la filosofía, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Los filósofos pueden haber presentado, pueden haber, y nos presentan, ¿no? Maneras de ver el mundo y de la vida, ¿verdad? Sin embargo, lo que caracterizaría a eso como filosofía sería eh, esta presencia, ¿no? De la central de la racionalidad o de la búsqueda de un saber racional, ¿no? La criticidad, resultado, esta cosmovisión no sería espontánea, sino resultado de toda una evaluación, ¿no? Y la radicalidad, ¿no? Y esa evaluación además está centrada en reconocer si eh, de una manera racional los principios y causa de las cosas. Entonces hay eso. Claro, quienes defienden que la filosofía llega con los españoles, la mayoría de estos lo que plantean como filosofía, ¿no?
y lo que además les permite descartar que lo anterior pueda ser filosofía es esto, ¿no? Que solo a partir de lo que traen los españoles vamos a encontrar un pensar racional, crítico, radical, ¿no? Que lo que hay antes más bien es mito, ¿no? Es mito, es decir, es explicación que no, que no argumenta racionalmente, ¿no? Que no tiene la radicalidad que tiene la propuesta filosófica, ¿no? Que afirma cosas sin, sin probarlas, sin demostrarlas, ¿no? Que presenta como, o sugiere, más que, ¿no? Sugiere como causas lo que de repente, desde el punto de vista racional, no podría hacerse, ¿no? Entonces, hay eso. Entonces ahí tenemos una cosita que puede ayudarnos a entender un poquito por qué, en qué radica el problema acá, ¿no? Ya tomando partido por una de las partes, como en este caso sería pues tomar partido por quienes creen que la filosofía comienza con la llegada de los españoles, que son los españoles los que traen filosofía, partido que toman la mayoría, ¿no? La mayoría de la gente que suele enseñar filosofía parte de eso, ¿no? De que la filosofía llega con los españoles, porque además parten de la idea de que la filosofía, en sentido estricto, es un producto de Occidente, ¿no? Es un producto de Occidente. Y claro, siendo que en Occidente la filosofía comienza siglo VI antes de Cristo y el descubrimiento de América se produce en el siglo XV, XVI, ¿no? XV, XVI es todo el proceso de descubrimiento y viene luego pues el de la conquista, ¿no? En nuestros esquemas clásicos que se utilizan en historia de de la historia, ¿no? La historia universal, la historia del Perú, la historia de América Latina, ¿no? Se nos presenta eso así, ¿no? O sea, la conquista, siglo XV, XVI, es todo un proceso, la conquista, el descubrimiento y la conquista, ¿no? Es todo un proceso y abarca, pues eso, ¿no? Siglo XV, siglo XVI, ¿verdad? Los españoles llegan e instalan la filosofía acá. Pero ojo, han pasado desde el siglo VI hasta el siglo XV, XVI, 2000 años. En Occidente la filosofía ha ido evolucionando, ¿no? Y en el momento que llegan los españoles, en Occidente ya estamos, pues, finales de la época medieval, comienzos del Renacimiento y comienzo de la modernidad, ¿no? De lo que luego será eh, lo moderno, ¿no? El pensamiento moderno, la modernidad. En el caso de España, ¿no? España está pasando digamos, un momento de disputa, ¿no? Entre la posibilidad de dirigirse hacia lo que luego será la Ilustración y mantenerse, ¿no? En lo que el medioevo ha estado produciendo, ¿no? Como filosofía, que es la escolástica. Escolástica es digamos, es una corriente, es un modo de- no solamente modo de enseñar, porque originalmente la escolástica era eso, ¿no? Aludía a eso, ¿no? A la enseñanza y al modo de enseñar. Pero luego ya se convierte en toda una manera de reflexionar y de pensar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la escolástica predomina el cristianismo, recuerden, ¿no? Medioevo cristiano. El cristianismo es, digamos, la base, ¿no? de, de la forma de pensar y de la forma de actuar, ¿no?
Las creencias cristianas constituyen el núcleo, ¿no?, que orienta la vida y la forma de pensar de los hombres, ¿verdad? Y en esta época, y lo que caracteriza a la escolástica también es esto, es la formulación de lo que se llama pues el principio de autoridad, ¿no? Eh, es decir, se ha determinado que la verdad, que lo bueno, están contenidos o son formulados, ¿no?, de manera definitiva por alguno, en este caso la Biblia, por ejemplo, en el caso cristiano, ¿no? Los llamados padres de la iglesia, ¿no? Y algunos pensadores, filósofos cristianos, ¿no?, que se juzgan pues que nos han dejado verdades que son inapelables, ¿no? Inapelables en dos sentidos, ¿no? Se juzga que no se puede salir de esa forma de pensar, eh, pero al mismo tiempo se juzga que lo formulado eh, es verdad, ¿sí? Es verdad, ¿no? Y, y por lo tanto, cualquier cosa que se distancie de eso debe ser condenado, rechazado, considerado falso. Y entonces, por ejemplo, en la discusión, ¿sí? Mm, digamos, se apela a la autoridad para, a partir de la autoridad, mostrar que uno está en lo correcto, ¿no? La, la misma argumentación incorpora como parte ¿no?, de ella la autoridad. Es más, dentro de la autoridad o las autoridades que se esgrimen hay una jerarquía. Claro, la Biblia, en tanto palabra de Dios, texto sagrado, verdad absoluta, es lo que está en esa cúspide, ¿no? Y luego están pues o- otras autoridades, ¿no?, ya más vinculadas a determinado tipo de personajes que se consideran, ¿no?, santos, a los que si Dios les ha revelado, le ha mostrado la verdad, o también gentes que, iluminados por la fe, pero también guiados por la razón, ¿no?, donde hay algo así como una confluencia de razón y fe, nos presentan un conjunto de cosas que se van a asumir como verdades, ¿no? Y un caso excepcional no solamente como algo un poco raro, sino como algo al mismo tiempo extraordinario, está pues el caso de Aristóteles, ¿no? Y es una autoridad. Aristóteles no es cristiano, es más, Aristóteles vive mucho antes de que el cristianismo se creara y se convirtiera en religión del Imperio Romano y pasara a ser pues una de los pilares en Occidente, ¿no? No es cristiano, pero digamos, su obra contiene propuestas argumentativas que parecen, ¿no?, calzar muy bien con las verdades cristianas, o por lo menos pueden ser utilizadas para justificar
argumentativamente las creencias cristianas, ¿no? Eh, Eso es lo que hace que se valore mucho a Aristóteles y que algunos filósofos escolásticos medievales, como Santo Tomás, ¿no? Prácticamente los introdujera, incorporara, ¿no? ¿No? El pensar aristotélico, las ideas aristotélicas al- a la, a la forma de pensar cristiana, ¿no? A la filosofía cristiana y a la teología cristiana, ¿no? Bueno, los españoles llegan pues en ese momento, ¿no? En el que están con la escolástica, y además llegan en el momento en que existen universidades. Hay que recordar que la universidad como la conocemos tiene su origen en la universidad medieval, porque es en el medioevo que se van a crear universidades, ¿no? Y en Occidente las universidades son universidades confesionales. Si son universidades que buscan, sí, forman parte de el esfuerzo, ¿no? De la Iglesia por recrear el cristianismo y expandir el cristianismo de ser posible, ¿no? Hay que recordar que en aquella época el cristianismo, ¿no? Eh, predomina en Occidente, pero al mismo tiempo el cristianismo va a pasar por crisis muy fuertes, ¿no? Que inclusive luego derivarán en una fractura al interior del cristianismo, o en muchas fracturas al interior del cristianismo, y que dentro inclusive del cristianismo católico van a llevar a el surgimiento también de diferencias, ¿no? Que se dejan ver luego en la constitución y la institución de determinado tipo de grupos al interior, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las órdenes religiosas, ¿no? Lo que estamos hablando es de grupo de personas que siendo cristianas, ¿no? Sin embargo, mantienen ciertas diferencias, ¿no? Tanto digamos, en la práctica cristiana como en la teoría cristiana, ¿no? En la reflexión cristiana. Bueno, pero las universidades van a crearse como parte, ¿no? De ese esfuerzo que, como decíamos, ¿no? Por parte de ese esfuerzo que hace la Iglesia cristiana para fortalecer el cristianismo y de ser posible expandir, ¿no? En el caso de la llegada de los españoles, recordemos, ¿no? Llegan los españoles, se encuentran muchas comunidades que son consideradas paganas. Hay que recordar que pagano se dice de aquel que ignora, ¿no? Ignora la fe cristiana, ignora el mensaje cristiano, no tiene noticias de él, ¿no? Hay otra figura que es importante en el mundo cristiano, ¿no? Que es la del hereje. El hereje es el cristiano que ha dejado de serlo. Es el creyente que ya no participa o ha decidido alejarse de las ideas cristianas, sea porque sus convicciones son otras, ¿no? O porque simplemente no quiere mantener ligazón ya con esas creencias ni con las prácticas que de repente se derivan de ellas. Que ya no son cristianos, pero no son cristianos porque han elegido no ser, conocen el mensaje y han elegido o buscar otro o simplemente negar el cristianismo mismo como tal, ¿no? La religión como tal. Eso, por ejemplo, cuando hablamos
de algunos ateos, por ejemplo, ¿no? El ateísmo no es espontáneo, ¿no? El ateísmo resulta justamente de un cuestionamiento de la creencia de Dios, ¿no? Cuestionamiento que va dirigido a negarlo, ¿no? Negar su existencia, negar que Dios sea, ¿no? Bueno, pues esto es importante, ¿por qué? Porque cuando llegan los españoles, como decíamos, llegan a comunidades que nunca han escuchado el mensaje cristiano. Y no se les puede considerar herejes porque nunca han escuchado el mensaje cristiano, ¿verdad? Por eso se les tratará en términos en que el cristianismo suele tratar a los paganos, ¿no? A esos que, no teniendo noticias cristianas, actúan de un modo, hay veces, contrario al cristianismo, ¿verdad? Eh, pero el cristiano tiene que afrontar su relación con él considerando esto, ¿no? Que no tienen noticias de los cristianos, que no han asimilado esas creencias, que no tienen conocimiento, ¿no? Ni de los textos sagrados, ni de los santos padres, ni de los filósofos cristianos, nada de eso, ¿no? Y frente a estos, a los indígenas, la idea es evangelizarlos, es decir, mostrarles eh, las creencias, las ideas y as- hacer que los asimilen. Y digo hacer que asimilen estas creencias porque hay que recordar que para el cristiano, sus creencias, las creencias cristianas son las verdaderas, ¿no? Son las que tendríamos que tener todos los hombres, ¿sí? Bueno, y entonces lo que va a ocurrir es que los españoles trasladarán la universidad a estas tierras, ¿no? Esas universidades que en Occidente servían para fortalecer el cristianismo, ¿no? Bueno, ahora se van a introducir acá para expandir el cristianismo dentro de estos paganos, ¿no? Para difundir esa verdad, la verdad cristiana, para tratar de que dejen las creencias los demás. Y la filosofía se ha convertido en eso, ¿no? En un saber, pero en un saber instrumentalizado, ¿no? Que es usado como un instrumento para conseguir esa evangelización. La creación de San Marcos es eso, ¿no? Es crear una institución donde se pueda congregar a gente que asume esta tarea, ¿no? En este caso, los que enseñan en San Marcos, inicialmente la mayoría, por una cuestión simplemente de posibilidad de que esto funcione y funcione bien, pues son españoles, ¿no? Gente que llegan acá. Y llegan con las congregaciones, ¿sí? Bueno, y entonces es natural que el primer periodo dentro de esta historia de la filosofía latinoamericana es, digamos, no puede ser otro que el de la escolástica, ¿no? O sea, lo que se ve es, porque además, no habiendo filosofía acá en nuestras comunidades, sí, sí, con la creación de las universidades viene la filosofía, ¿no? Se traen gente que van a comenzar a presentar ideas filosóficas y van a reflexionar en los términos que en esa época y en este contexto se considera como reflexión filosófica, ¿no? Y se comenzará acá a enseñar filosofía y a cultivar ese tipo de filosofía, la filosofía escolástica. Y claro, el primer gran tema,
ojo, no voy a entrar al detalle, eso ya lo verán ustedes con sus profesores, pero sí debemos más o menos contextualizar y decir algunas cosas, ¿no? Para ver bien esto. Las primeras discusiones que se van a dar acá en el Perú y en América Latina tienen que ver con resolver un problema que se está presentando, ¿no? Los españoles han llegado, pero bueno, han asumido como proyecto aquí y en América Latina el de eh, tomar todas las riquezas posibles existentes aquí, llevarlas a España, ¿no? Eh, pero acá hay un sinnúmero de comunidades, ¿no? Y entonces estructuran, organizan bien, ¿no? Eh, organizan el ejercicio de controlar y dominar estas tierras, y eso supone ejercer dominio sobre los hombres que están acá, ¿no? Que serán utilizados para eso, para extraer las riquezas que hay acá y para llevárselas a la metrópoli, ¿no? A España, a Europa, ¿no? Y entonces, en ese propósito de tomar las riquezas de acá y llevarlas para allá, tienen que tomar control sobre el trabajo humano y organizar ese trabajo. Y la forma en que, o sea, la forma en que comienza a tomar la organización del trabajo acá, está marcada por el esclavismo, ¿no? O sea, la pretensión de querer organizar eh, el trabajo y la extracción de la riqueza a partir del trabajo, ¿verdad? En la fórmula esclavista, ¿no? En el establecimiento de relaciones esclavistas. Y ahí comienza la discusión. Si los indígenas pueden ser tratados como esclavos. Ojo, si los esclavistas, si los indígenas pueden ser tratados como esclavos, porque en Occidente hay esclavitud, ¿sí? Ha habido en el pasado y sigue existiendo relaciones esclavistas, aun cuando, claro está, se ha tratado de organizar la vida y todo bajo una forma de organizar el trabajo distinta, el de la servidumbre. Sin embargo, todavía hay presencia esclavista en muchos casos, ¿no? Y entonces hay gente que llega acá y que juzga que la mejor manera de organizar el trabajo para extraer toda esta riqueza y llevársela es la del esclavismo, ¿no? Y intenta justificar la esclavitud. Y en Occidente, uno de los filósofos que puede ser útil para justificar la esclavitud es Aristóteles, ¿no? Y la Iglesia misma ha establecido fórmulas que de alguna manera justifican el dominio de un hombre por otro, y en este caso la esclavitud también. Y entonces llegan acá y están esclavizando en algunos casos a las comunidades indígenas, y lo que persiguen es una justificación que valide esta práctica, ¿no? Esta forma de relacionarse con los indios, ¿no? Los indios han de ser esclavos para algunos. Y esto va a provocar, sin embargo, que hayan algunos también
que crean que no se debe esclavizar a los indios, pero no porque no juzguen como válida la forma de organizar el trabajo, ¿no? De manera esclavista, no, sino porque se abre una discusión acerca más bien de lo que constituye, pues, em, los criterios con los que se puede decidir si una persona puede ser esclavo o no. O sea, ya no se trata de, como en la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Se toma una ciudad, o sea, los miembros de una ciudad o una ciudad se organiza para tomar dominio sobre otra ciudad y todos los habitantes de esa ciudad, de esa comunidad, pasan a ser esclavos. Eso se juzgaba como algo válido, digamos, en un determinado momento. Pero luego no, ¿no? Luego se considera que en realidad para que la esclavitud pueda ser aceptada, lo que se tiene que demostrar, o lo que se tiene que probar, o lo que se tiene que evidenciar, es que eh, los hombres que van a ser esclavizados lo son porque su naturaleza, así, así es, ¿no? Son esclavos por naturaleza. Es decir, la esclavitud no es o no deviene o no es el resultado de una injusticia, sino es todo lo contrario, ¿no? Lo justo es la esclavitud, ¿sí? Digamos, ¿no? Ojo, a fin de solo poner un ejemplo, ¿ya? Que ayude a comprender esto. Porque, claro, el ejemplo que voy a poner es el de los padres y los hijos, ¿no? Y nadie puede decir que los padres buscan esclavizar a sus hijos, ¿no? Pero sí ahí se da algo que puede servir como argumento justificador de la esclavitud, ¿no? Los hijos cuando están pequeños, ¿no? Se colocan bajo la tutela de los padres. O sea, los padres son los responsables de lo que hagan los hijos. Tanto así que si los hijos cometen digamos, una falta, los padres tienen que asumir esa falta. Y los padres tienen que decidir por los hijos ciertas cosas, ¿no? Porque se asumen que no tienen capacidad de deliberación, no tienen, ¿no? La capacidad para tomar decisiones, ¿no? Todavía no han madurado, se dice, ¿no? Todavía la conciencia está en formación, la razón se está desplegando, ¿no? La razón se está cultivando, dirían unos, y entonces está alcanzando niveles de desarrollo, pero todavía esos niveles alcanzados no son suficientes, sino hasta cierto momento, ¿no? Y mientras eso ocurre, los padres mantienen la tutela, ¿no? O sea, mantienen el control sobre los hijos, la capacidad de decidir sobre lo que ellos deben hacer, ¿no? Eh, pero como también decíamos, ¿no? También asumen la responsabilidad en relación a las acciones que ellos cometan, ¿no? Y por lo tanto, digamos, pueden ser pasibles de sanción también ellos, ¿no? En vista si cumplen o no bien con su función de tutores. Bueno, ahora piense eso usted, pero en términos de la relación de españoles con los indígenas, ¿no? Los indígenas son algo así como los niños, no tienen razón, no han logrado madurar, su razón todavía está, ¿no? Ahí madurando, está desarrollándose, y los españoles se presentan pues como los padres, ¿no? Como los que van a eh, proteger a estos
niños de inclusive de sí mismos, ¿no? Ustedes saben, los niños a veces hacen cosas que van en contra de su propia salud, ¿no? De su propia integridad, de su propia vida, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque todavía son, llamaríamos así, irracionales, ¿no? Todavía lo irracional los mueve, ¿no? Un niño ve algo y lo coge y ¿no? Se lo mete de frente a la boca, ¿no? Sabe un pedazo de, ¿no? De adobe, digamos, una cosa ahí que parece algo que se puede meter a la boca, ¿no? Se la mete y ya está, ¿no? Bueno, eso hay que cuidar, porque eso que se está metiendo a la boca podría ser hasta fatal, ¿no? Sí, o un niño ve un animal, ¿no? Todavía no se acerca a él, pese a que ese animal de repente podría ser un animal depredador, ¿no? Bueno, y entonces los españoles comienzan a hacer eso, ¿no? En términos reales, comienzan a esclavizar a los indios. Pero hay algunos españoles, sobre todo algunos curas, gente vinculada directamente a la iglesia, ¿no? Ojo, todos los españoles que vienen son cristianos, pero no todos son, pues, parte de la iglesia, ¿no? Sobre todo de la estructura organizativa de la iglesia, no están ellos vinculados a esa jerarquía, ¿no? O tomando lugar en alguna de las formas de autoridad que ellos ofrecen, ¿no? En este caso hay curas, gente que tiene algunos cargos en la iglesia y que no ven con buenos ojos esto que están haciendo algunos españoles, ¿no? De esclavizar a los indígenas, llevando esa esclavitud además a niveles de ejercicio de dominios que son contraproducentes, por la muerte que genera, por, digamos, el grado de, digamos, de descontrol que manifiestan, ¿no? Y de depravación a la que se puede llegar cuando se asumen ese tipo de prácticas de querer mostrar dominio pleno sobre las otras personas, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, a veces lo solemos ver en las guerras, ¿no? Pues bien, hay eso, ¿no? Y entonces se da la primera discusión eh, acerca de la naturaleza de los indios. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho hace un rato, los hombres por naturaleza, según la concepción de la época, por naturaleza o son amos o son esclavos, o son hombres libres o son bárbaros, ¿no? Y deben ser sometidos, o son civilizados o no lo son. Entonces hay que civilizarlos, ¿sí? Y entonces, claro, comienza a discutirse eso, ¿no? ¿Qué son los indios? ¿Qué naturaleza tienen? Y cómo esa naturaleza que poseen los sitúa en un lugar. En este caso, los sitúa en el lugar de los esclavos, ¿no? El lugar que tienen que ocupar, sobre todo pensando, ¿no? En esa estructura que se quiere organizar para llevar la riqueza de acá hacia allá, pues el lugar en el que se les sitúa es la de ser esclavo, ¿no? La la de situarlos en esa, en ese lugar, en ese lugar natural. Y los que no están de acuerdo con esto, juzgan que no, ¿no? Que los indios no son esclavos por naturaleza. Demuestran, muestran
en la sociedad que han organizado, en la forma de conducirse, en lo que han producido, en las formas que se relacionan entre ellos, ¿no? En realidad manifiestan una condición de humanidad que eh, hace que cualquier forma en que se pretenda tratarlos como esclavos, ¿no? O situarlos como esclavos supone una injusticia. Ojo, ya hemos dicho, la esclavitud, en esa manera de pensar donde los hombres tienen una naturaleza y ésta los sitúa o como amos o esclavos, ser esclavo no es una injusticia, ¿no? Además, ser esclavo es justicia, es de justicia. Porque como hemos dicho, ¿no? Tomando como símil lo del papá y el niño, ¿no? El papá tutela, pero tutela para bien del hijo, ¿no? Si no fuera por el papá, los hijos quedarían expuestos a muchas cosas malas, y malas por su propia acción, ¿no? Entonces es justo, ¿no? Y los padres actúan con justicia, ¿no? Cuando decidiendo por los hijos, ¿no? Velan porque aquello que resulta de su decisión sea para bien de ellos, ¿no? Igual pasa acá, ¿no? O sea, la idea de algunos es que los indios por naturaleza no son esclavos. Los negros sí, los negros africanos sí, esos por su naturaleza son esclavos, ¿no? Hago esta alusión a los negros, siendo que estamos hablando de los indios, porque hay que recordar, ¿no? No se va a aceptar que los indios sean esclavos y en su lugar se va a recomendar traer eh, negros del África, ¿no? Para que hagan ese trabajo de esclavo, ¿no? Para que, digamos, puedan ser utilizados como esclavos, ¿no? Sean tratados así, ¿no? Bueno, y ahí se nos presenta, en ese contexto es que se ofrece esa discusión, ¿no? Acerca de la humanidad del indio y de las llamadas guerras justas, ¿sí? Entre quienes juzgan que los indios, por su falta de humanidad plena, merecen la esclavitud y aquellos que juzgan que no, que tienen la humanidad suficiente para no ser tratados como esclavos, ¿verdad? Pero sí tienen que todavía ser tutelados, porque tampoco es que hayan alcanzado el pleno desarrollo como humanos, ¿no? Al final de cuentas, el cristiano asume que es él, ¿no? El que ha logrado la plena humanidad, ¿no? Sobre todo considerando que su religión es la que eh, constituye la prueba de esa humanidad alcanzada, ¿no? El que el cristiano haya podido reconocer que hay un solo Dios, ¿no? Y haya podido eh, recibir de Dios, porque eso es lo que juzga el cristiano, ¿no? Que él ha recibido de Dios mandamientos y mensajes y conocimiento y saber, ¿no? Pues bien, es eso, ¿no? Y ahí es donde comienza todo todo este proceso. Entonces ahí tenemos Finneas Sepúlveda, que es partidario de la esclavitud de los indios, que no reconoce plena humanidad en ellos, que juzga, y esto sobre la base de Aristóteles, que en realidad deben ser llevados, si es necesario, a la fuerza, por guerra, ¿no? Al control sobre ellos, ¿no? Que los españoles están justificados en en la esclavitud que, que- que establezcan
en esa relación con los indígenas, ¿no? Siendo los indígenas esclavos por naturaleza y por lo tanto bárbaros, ¿no? En cambio, el español es el civilizado. Y en el caso de Bartolomé de las Casas, que asume la posición contraria, para él no. Para él hay una humanidad en el indio no puede ser esclavizado. Es más, si el cristiano quiere que el indio se vuelva cristiano, debería hacerlo por el ejemplo, ¿no? La vía para producir esa transformación en el indígena sería el ejemplo, ¿no? Pero Bartolomé recomienda el traer esclavos negros. O sea, defiende al indio, sí, pero no es que se distancie absolutamente de la tesis de que hay esclavos por naturaleza. Y esto es importante si miramos a lo que va a venir después, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir después? Lo que va a venir después es esto de considerar que eh, los indios, ¿no? Que, digamos, lo que va a venir en la modernidad, ¿no? De que todos somos iguales, ¿no? Aquí no, acá no se está pensando en eso, en que todos somos iguales, no se está pensando en eso. Aquí se está pensando en que naturalmente somos diferentes y que esa naturaleza, que eso natural que nos hace diferentes, ¿no? Es lo que ha de llevarnos a establecer una relación en la cual el indígena queda en calidad de esclavo, ¿no? Bueno, luego tenemos lo siguiente, ¿no? Viene la época, el periodo ilustrado. Nuevamente, los occidentales han desarrollado estas ideas ilustradas que colocan al hombre este, como aquel que es igual a partir de la razón. Y luego tenemos nosotros, a ver, un ratito voy a apagar la cámara porque se me está yendo la batería. Luego lo que tenemos es lo que se conoce como el periodo romántico, nuevamente, ¿no? En Europa el romanticismo se desarrolla, como también se desarrolló la Ilustración. Las ideas llegan aquí a América Latina. Aquí van a ser asumidas por algunos pensadores y producto de eso estos pensadores, a partir de esas ideas recepcionadas que vienen de Europa, van sobre la base de esas ideas proponer cosas, ¿no? Cosas que son nuevas y van a provocar cambios en América Latina y en el Perú, ¿no? En el caso de los ilustrados, ustedes tienen ahí, ¿no? Nosotros hemos visto en cómo en Occidente aparece pues la filosofía moderna, ¿no? Y la filosofía moderna aparece, recordarán ustedes, aparece con la idea de que todos somos iguales a partir de la razón, aparece el racionalismo, aparece la ilustración, ¿no? Los ilustrados, ¿verdad? La discusión sobre la autonomía, eso se va a traer acá, ¿no? Entonces se va a plantear la independencia, se va a tematizar sobre la independencia y se va a promover, ¿no? La independencia. Luego tenemos a los románticos que en el caso de América Latina comenzarán a discutir la forma de organizar la sociedad, ¿no? Y ahí están pues los liberales y los conservadores. O sea, hablar de liberalismo y hablar de conservadores es hablar de eso, ¿no? De cómo organizamos la sociedad. Seguimos organizados conforme se ha venido discurriendo organizativamente hasta hoy. O sea, una de las cosas que uno puede ver en América Latina y en el Perú
es que si uno compara el virreinato con lo que es la república, es decir, lo que pasaba en los tiempos de la colonia con los tiempos que pasan después, ¿no? Cuando ya se supone que nos hemos independizado, uno puede ver que no hay cambios sustanciales si miramos a la servidumbre en la que se le mantiene al indígena, las exclusiones sociales, ¿no? La forma en que quienes tienen el poder eh, poco o nada les interesa mejorar las condiciones que hay de los indígenas, ¿no? Donde hay más una disputa por el poder por parte de quienes están en ese momento en el dominio, en el control, ¿no? Del Estado. Y que, recuerden, estamos hablando de una época en que quienes tienen educación es una minoría, ¿no? Quienes tienen el control del aparato productivo es una minoría, todos o la mayoría criollos, ¿no? La mayoría de ellos criollos. Y así, ¿no? Y recuerden, los criollos son los españoles nacidos en América Latina, ¿no? En este caso. Entonces, comienzan a discutir y hay quienes creen que nos deberíamos organizar de un modo distinto, tomando para ellos ideas liberales, y quienes creen que deberíamos organizarnos manteniendo, ¿no? Eh, elementos organizativos, instituciones, ¿no? Que vienen de ese pasado colonial y virreinal, ¿no? Es más, en algunos casos hay quienes han juzgado que inclusive las cosas se vuelven más difíciles para los indígenas, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Porque aparecen una serie de cosas que ni siquiera aparecían en la época de la colonia y que son contrarias a los indígenas, que en esa época constituyen la mayoría de la población. Hay que recordar que hasta finales del siglo XIX, comienzo del XX, se juzga que de cada 5 peruanos, 4 eran indígenas, ¿no? Entonces estamos hablando de un 80% de la población indígena, pero que parece ser marginada, y un 20% de la población entre criollos, ¿no? Y otros sectores sociales que, que más bien tienen mayores privilegios o tienen privilegios, ¿no? Que hacen que puedan vivir de una manera superior a la que están viviendo los indígenas, ¿no? Producto de esa exclusión. Luego viene el periodo positivista, ¿no? Recuerden, en Europa nosotros hemos visto el positivismo, ¿no? En Occidente, ¿se acuerdan de filosofía occidental? Pues bien, en la parte de contemporánea, ¿no? Estaba ahí Hegel, Comte, Marx, Nietzsche, ¿no? Comte es positivista. Y recordarán ustedes, ¿no? Comte es el que plantea que en realidad nosotros deberíamos organizar nuestras explicaciones según la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia nos da el modo de explicar la realidad, y en ese modo de explicar la realidad, los hechos son los elementos centrales, ¿no? O sea, desde el terreno de la filosofía y de la evolución de las ideas, se comienza a cuestionar, ¿no? La escolástica y los rezagos que todavía quedan de la escolástica a partir de, o sea, todavía hay rezagos de la escolástica hasta el siglo XIX, ¿no? Y la idea es eliminar esa formación escolástica, eh, eh, esa manera de explicar metafísica que constituye pues la base misma de la escolástica, ¿no? Y de la formación recibida hasta ese momento, ¿no? La idea es más bien renovar la educación, ¿no? Y luego viene ya el espiritualismo, ¿no? Ya estamos hablando del siglo XIX. En Europa el espiritualismo
se desarrolla a finales del siglo XIX, justamente como reacción contra el positivismo, y lo mismo va a ocurrir entre nosotros, ¿no? El espiritualismo surge a partir de recoger ideas que vienen de Europa y que van a jugar un papel en en el cambio que se va a producir en nuestra manera de pensar. Y luego ya viene eh, lo que se conoce como el periodo en el que se desarrolla una recepción de las ideas que vienen de Europa, pero que están vinculadas a corrientes que enfatizan el fenómeno social, la dinámica social, ¿no? Sobre todo estas corrientes que enfatizan la dinámica social, porque en el siglo XX es un siglo que en el caso de América Latina y el Perú se caracteriza por abrirse a Occidente, y en Occidente se han venido desarrollándose ya no una corriente que predomina, sino varias corrientes, y esas diversas corrientes van a comenzar a tener presencia, ¿no? Pero se enfatiza, o sea, o adquieren mayor eh, influencia aquellas que ponen su énfasis, su centro en la reflexión acerca de la dinámica de la sociedad, ¿no? Sobre todo porque se va reconociendo la necesidad de afrontar el problema de las desigualdades, ¿no? De la dominación interna, ¿no? Que hay en las sociedades, etcétera, ¿no? Ahí está pues el marxismo, ¿no? Que va a jugar un papel muy importante, ¿no? Y donde en el caso peruano, por ejemplo, tenemos pues Mariate y el propio Aya, ¿no? Y luego viene lo que llaman la filosofía actual, ¿no? Ese periodo en el que se supone que se incluye desde más o menos la década de los 40, 50 hasta la década de los 80, digamos, ¿no? 70, 80 del siglo pasado. No digo del siglo pasado porque las figuras que se mencionan particularmente son relevantes en el siglo pasado, ¿no? Ahí se mencionan a figuras como Salazar, Sea, Dussel, ¿no? Todas estas son figuras que en realidad pertenecen al siglo pasado, ¿no? Con ello no estamos diciendo que no sean relevantes, que sus ideas no tengan todavía cierta influencia, pero de hecho ya, digamos, han cambiado las cosas tanto que podríamos decir que ahí hay un pequeño desfase, ¿no? Eh, eh, bueno, hasta ahí, ¿no? Esta parte, ¿sí? Y para ir terminando, ¿sí? Y a ver, me permiten un ratito. Para ir terminando, vamos a ver el tema de eh, lo que pasa con el problema de la autenticidad, ¿no? ¿Qué pasa con el problema de la autenticidad entre nosotros, ¿no? El problema de la autenticidad entre nosotros es un problema complicado por lo siguiente, ¿ya? En el Perú y en América Latina, como hemos dicho, la filosofía llega para, por lo menos para la mayoría, también esto lo hemos dicho, llega, como decíamos, eh, a partir de los españoles, ¿no? De cómo los españoles van conquistando América e instalando universidades, y a través de las universidades trayendo las filosofías que se están desarrollando en España, ¿no? Particularmente en España, ¿no? No en Europa en su conjunto, luego ya vendrá la influencia europea, ¿no?
Y decíamos además que eh, en el caso de los españoles, sí, de la llegada con los españoles, tenemos que ellos traen una filosofía y la instalan acá, ¿no? Y la filosofía que se produce es esa que ellos han instalado aquí. Como luego también habrán escuchado ustedes, por lo que yo he dicho, ¿no? Habrán escuchado, pues, que se desarrolla la ilustración en Europa, traen las ideas acá, esas ideas acá inspiran a algunos autores, estos autores eh, toman esas ideas y van a intentar provocar entre nosotros eh, cambios a partir de esas ideas, ¿no? Y viene pues la ilustración, y viene el romanticismo, y viene el positivismo, y viene, ¿no? Todo esto que va a provocar cambios en nosotros. Bueno, y luego de venir todo esto, porque un momentito. Estoy tomando una previsión ya, porque parece que mi laptop tiene un problema de batería y por si acaso estoy abriendo en una entrada diferente para, en caso de que se corte, terminar con la clase por este otro medio, ¿no? Que es mi teléfono. Bueno, entonces el tema es el siguiente, ¿no? Llegan las corrientes acá, llegan. Acá, ¿qué es lo que está pasando acá? Con esas ideas, con esas corrientes que llegan, ¿no? Entonces ahí hay dos lecturas que se hacen, distintas. Y ahí es donde comienza el tema de la autenticidad, ¿no? Una lectura dice lo siguiente, ¿ya? Estas ideas llegan de Europa a acá y acá son tomadas y seguidas, pero son tomadas y seguidas sin un espíritu crítico por un lado, pero además, y a partir de ese espíritu crítico, ¿no? Sin lograr establecer una relación de enraizamiento de esas ideas con la sociedad y la cultura que tenemos acá, ¿no? O sea, no se eh, vuelve, o sea, o no se articula a la cultura, a la sociedad, a sus problemas, a sus necesidades, ¿no? Sino se asumen esas ideas, sí, y sin mayor esfuerzo crítico se trabaja para, digamos, sobre la base de esas ideas, eh, atender a las necesidades, ¿no? Estando muchas veces en un conflicto, en una colisión, ¿no? Porque esas ideas se desarrollaron en un ámbito, en un contexto, en una situación social, cultural, ¿verdad? Y eso no necesariamente eh, va a funcionar acá porque nuestra realidad, nuestras necesidades son diferentes, porque nuestra propia cultura es diferente y esa falta de esfuerzo de articularla y enraizar todo lo traído de afuera, de asimilarlo realmente, ¿no? Hace que todas estas ideas, en vez de ayudarnos a reconocernos a nosotros mismos, nuestras necesidades y producir soluciones a ella, más bien no enmascara una realidad, enmascara la situación
en la que se encuentran sectores de la sociedad, etcétera, etcétera. No sirve para organizar la sociedad en vista a conseguir una sociedad más justa, etcétera, ¿no? Y está la otra interpretación que dice que no, o sea, que nosotros, efectivamente, hemos recibido ideas de Occidente, ¿no? Pero esas ideas han sido tomadas, adaptadas a la situación en la que nos encontramos. Porque además se parte de la idea de que hay algo así como problemas, ¿no? Cuya solución, ¿no? Trasciende a los contextos, a las circunstancias, ¿no? Y donde siendo la filosofía la que aborda estos problemas que trascienden a las circunstancias, al contexto, a las cuestiones culturales, ¿no? Y no tiene por qué producir algo distinto a lo que habitualmente se reconoce como producto filosófico, ¿no? Y esto lleva pues a un problema. Y eso es lo que va a ocurrir, le dicen a usted. Y el problema es que siendo que hemos adaptado, ahora nos queda continuar la evolución de las ideas, ¿no? Mirando a la producción de un filosofal que pueda ser reconocido como tal, y reconocido como tal supone que tenga las características que el filosofal tiene en Occidente, ¿no? O sea, la discusión va por ese lado, ¿no? Imitas y te quedas en la imitación, ¿no? O pasas de la imitación a la búsqueda de algo genuino, ¿no? Algo que no sea la mera reproducción de, ¿no? Sino que refleje, ¿no? Las auténticas necesidades, ¿no? De estas comunidades humanas. Ese es lo que está detrás de esta discusión, ¿no? Donde interviene Salazar Bondi, ¿no? Y donde interviene Leopoldo Sea. No es que estos dos sean los únicos que han planteado este problema. Es que este problema ya se venía planteando desde antes, pero cobra relevancia justamente a partir de Salazar Bondi, la publicación que hace de un librito que es pequeñito, ¿no? Y lo comparamos pues con los libros que habitualmente se suelen producir en filosofía, ¿no? ¿Existe una filosofía de nuestra América? Ese es el librito, ¿no? En el que Salazar lo que está diciendo es que, claro, no hemos producido una filosofía auténtica, genuina, y no lo hemos producido como resultado de las relaciones que hay de dominación, no solamente al interior de la sociedad, sino de dominación que existe por parte de algunos países sobre el resto, ¿no? O sea, de hecho se está haciendo referencia a lo que se suele llamar como imperialismo, ¿no? ¿No? Particularmente, recordemos que en el siglo XIX comienza a desarrollarse la idea del imperialismo, identificando como país imperialista sobre todo a los Estados Unidos, ¿no? Y al el dominio, ¿no? Es el tema del dominio que ejerce sobre el resto de las comunidades, ¿no?
dominio que sobre todo privilegia el lado económico, ¿no? O sea, la forma de ejercer dominio sobre los otros pueblos es a través de el lado económico, ¿no? De la forma en que se insertan a los países a una estructura de poder que los trasciende, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, cada país debe ocupar un lugar en todo el sistema que se ha diseñado y donde el sistema está siendo dirigido y controlado por las élites de un país como es los Estados Unidos y que puede extenderse a otros como son los europeos, ¿no? Y que ellos son los que determinan el lugar que va a ocupar el país y la función que va a cumplir, las actividades que en él se van a privilegiar, ¿no? En general, la forma en que queda articulado a todo el sistema de producción de riqueza y que esa riqueza producida es concentrada, ¿no? En pocas manos, en quienes tienen el ejercicio del poder. Entonces, de eso se trata aquí, ¿no? Él cree que hay una relación de dependencia y dominación de nuestros países, los países latinoamericanos, ¿no? Y que eso impide que podamos desarrollar, ¿no?, una cultura genuina, auténtica, y que tampoco podamos desarrollar una filosofía auténtica y genuina, que no la hayamos podido desarrollar y que mientras no resolvamos ese problema, no se va a poder desarrollar una filosofía auténtica, genuina, ¿no? Entonces, de eso se trata aquí, ¿no? Y la filosofía, sin embargo, estando inmersas en una situación como la descrita, sin embargo, puede para Salazar colaborar con la liberación, ¿no? Es decir, con el que los países latinoamericanos, en general los países también llamados subdesarrollados en esa época, ahora ya no se suele utilizar la palabra subdesarrollado, pero en esa época se hablaba de países subdesarrollados. Pues bien, la idea es que los países como el Perú puedan liberarse, es decir, puedan romper con ese sistema y puedan, con ese sistema de dominio global, ¿no? Y puedan lograr, a partir de liberarse ese sistema, mirar hacia las propias necesidades y comenzar a resolver sus problemas, ¿no? Es decir, logren una efectiva independencia, ¿no? Y solo en ese momento se darán las condiciones, estarán dadas las circunstancias, ¿no?, para garantizar el desarrollo de una filosofía auténtica, ¿no? Una filosofía enraizada en la cultura, en la sociedad, en las necesidades de la comunidad, ¿no?, en la cual ésta se está desarrollando. Por eso, cuando hablamos de filosofía latinoamericana, estamos aludiendo a esa filosofía que digamos, se enraiza, se articula a toda la dinámica de la sociedad y participa, ¿no?, de la forma en que dentro de esa sociedad
se están buscando resolver sus problemas, ¿no? Y trabaja en dirección a eso, ¿no? No es casual que la corriente más importante que se ha desarrollado con posterioridad, que es la llamada filosofía de la liberación, busque como uno de sus precedentes, o reconozca como uno de sus precedentes y como uno de los actores que llevaron a la constitución de esta filosofía y a su desarrollo, ¿no? Digo que no es casual que esta filosofía de liberación sienta que Salazar Bondi es su, digamos, su precursor, por usar un término que se suele usar para señalar a quienes han dado lugar a, ¿no? En este caso han dado lugar a la aparición y desarrollo de la filosofía de la liberación, ¿no? En el caso de Sea escribe un libro en el que trata de sostener la idea de que debemos apostar por una filosofía y un filosofar sin más, ¿no? O sea, sin, donde la filosofía ya no se le asigna una tarea en particular, como si podría pensarse que se está haciendo con Salazar y con los partidarios digamos, de gente como Salazar, ¿no? De que siguen a las ideas de Salazar, ¿no? En tanto que les están asignando a la filosofía estos la tarea, ¿no? Una tarea que es la de liberación, ¿no? Y además la están, la, le están asignando, ¿no? Una labor que para él digamos, no necesariamente condice con lo que se espera de la filosofía misma, ¿no? Que es justamente buscar soluciones que sean universales, ¿no? Que trascienden a las circunstancias, a los contextos, a las situaciones, ¿no? Particulares, porque en realidad lo que busca o lo que se busca es una solución universal, ¿no? Dado que los problemas que enfrenta el filosofar siempre son problemas que compromete al ser humano en lo que éste tiene de común y de universal, ¿no? Y bueno, y ahí está pues el tema, ¿no? El tema, el problema que se busca enfrentar, ¿no? Para ir terminando, entonces tenemos estas dos cosas, ¿no? Origen de la filosofía en América Latina, resumiendo, ¿no? Ya hemos explicado, se refiere a esto, ¿no? Llega con los españoles o existe desde antes y llega con los españoles, ¿no? Es lo que sostendrían la mayoría. Llega con los españoles, se instala aquí y comienza a tener una evolución entre nosotros, ¿no? Una evolución que parece ir en paralelo, pero con retraso, ir en paralelo a la evolución que siguen las ideas en Occidente, ¿no? Sobre todo en Europa. Sí, aunque luego cobrará también importancia Estados Unidos, ¿no? Los países anglosajones, ¿no? Que comienzan a tener una presencia mucho mayor en Occidente y sobre todo con corrientes como el pragmatismo que están muy vinculadas a los Estados Unidos,
comienzan a tener mucha presencia y mucha influencia, ¿no? En el curso de la evolución de la filosofía. Bueno, pero sigue entonces la filosofía latinoamericana un curso que parece, ¿no?, ir en paralelo, pero con retraso a Occidente, ¿no? De ahí que tengamos, ¿no?, Ilustración en Europa, ¿no?, un siglo y casi 2 siglos después, Ilustración en América Latina, ¿no? Romanticismo en Europa, romanticismo en América Latina, con un cierto retraso, menos un siglo, menos de un siglo, pero luego, pero ahí, ¿no?, con un cierto retraso. Luego tenemos positivismo, mediados del siglo XIX en Europa, finales del siglo XIX en América Latina, ¿no? Finales, comienzos. Luego tenemos espiritualismo, ¿no? Finales del siglo XIX aparece y se vuelve muy influyente en Europa, comienzo del siglo XX en América Latina, ¿no? El surgimiento eh, importancia que adquiere, ¿no?, las filosofías que centran su atención en lo social en Europa, marxismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto también pasa en América Latina, ¿no? Y bueno, ya viene la filosofía actual, que es muy diversa en Europa, y la filosofía actual que en América Latina también comienza a volverse muy diversa, ¿no? Sí, ese es un poco el esquema, digamos, que nos da cuenta de esta historia en América Latina, ¿no? Eh, y en el caso del tema de la autenticidad, ¿no?, del problema de la autenticidad, ya hemos dicho, ¿no? O sea, se trata del problema de si lo que se produce como filosofía en América Latina, ¿no?, esto producido está o no enraizado en la cultura, la sociedad, ¿no?, latinoamericana. O si más bien lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido es que lo que se produce como filosofía acá no está enraizado en las comunidades y la cultura latinoamericana, sino está simplemente siguiendo, ¿no?, lo que es la cultura y las comunidades en Occidente, ¿no? Sí, y de donde se toman las ideas, los métodos, las corrientes, ¿no? Y simplemente se plasman acá, ¿no? Eh, pero ya hemos visto que hay estos otros, ¿no?, que dicen que no, que sí es cierto que se toman ideas, corrientes producidas en Occidente, pero que se adaptan y que comienzan a, de alguna manera, articularse a la sociedad y a las culturas nuestras, pero donde, claro, la idea de la idea de la filosofía es, pues, producir esta, digamos, un modo de pensar que trascienda, ¿no?, los contextos, las circunstancias, y de producir, ¿no?, unas respuestas universales para problemas universales, y donde más bien lo que se juzga es que América Latina ha imitado, es cierto, ha imitado, como un niño imita para luego lograr comportarse de determinado modo y adquirir autonomía posteriormente, ¿no? Es decir, imitamos a efecto, y la imitación juega un papel muy importante porque nos ayuda a lograr comportamientos, lograr ideas, lograr creencias, ¿no?, desde las cuales luego vamos, ¿no?, y asimilándola críticamente vamos produciendo ya un,
un pensar y un actuar que responda cada vez mejor a las necesidades que tenemos, ¿no? A las necesidades, a aquello que ya es más auténtico, ¿no? Que la autenticidad es algo que se va logrando de esta manera, ¿no? Pero que no se puede acusar, ¿no? De no genuina, no auténtica la filosofía latinoamericana, porque en realidad ella está siguiendo un proceso que no puede ser de otro modo, ¿no? Siendo que la filosofía nos llega de otro lugar, no es parte de un proceso que ya esté instalado aquí, y entonces eso explicaría un poco por qué hemos tenido durante un cierto periodo de nuestra historia reflexiva, hemos tenido que imitar, ¿no? Bueno, y para terminar, lo que sostienen muchos de estos, ambos, ¿no? Sea Salazar o sea Leopoldo Sea, es que lo que necesitamos es que la filosofía que se hace acá se vuelva pues mucho más rigurosa, ¿no? Porque de ello va a depender que sirva para que nuestras sociedades sean cada vez mejores, ¿no? Sean mejores mirando a lograr esa sociedad de bienestar que desde la modernidad se prometió como el resultado, ¿no? De ese proyecto que da lugar al desarrollo del mundo moderno. Entonces, de eso se trataría. Bueno, hemos terminado y yo he terminado con mi teléfono, ¿no? Lamentablemente se descargó mi laptop y no sé la razón. Pero bueno, hemos podido terminar. No sé si... A ver, vamos a ver. Bueno, si no hay nada más, ahí lo vamos a dejar y ya nos vemos la próxima semana. Trataremos de que no haya ningún tipo de problemas en relación a problemas técnicos, ¿no? Es una pena que ya 2 veces me vayan ocurriendo algunas cositas que no las había podido prever, pero así es la vida. Siempre hay cosas que no podemos prever. Toda vez que todavía nos quedan unos minutitos, solamente para agregar algunas cositas que pueden resultar de repente interesantes, ¿no? En el momento actual, la filosofía latinoamericana ofrece pues una variedad de posiciones, ¿no? Pero en esta lógica de hurgar en la posibilidad de afirmar una filosofía latinoamericana, es decir, la presencia de ciertas características, de un cierto filosofar que se puede considerar como propio de América Latina, ¿no? Tenemos pues a la filosofía de la liberación por un lado y tenemos a la llamada filosofía intercultural latinoamericana por otro, ¿no? Y tenemos al pensamiento decolonial. Yo sé que eso no está en el material, ¿no? Pero
digamos, la filosofía en América Latina ha seguido evolucionando, ¿no? Ha seguido desarrollándose. Más que evolucionándose, ha seguido, digamos, enriqueciéndose a partir de la emergencia de propuestas filosóficas que están buscando, digamos, mejorar, ¿no?, las propuestas que ya se daban previamente, ¿no? Es el caso de la filosofía intercultural, ¿no?, que ha querido introducir una perspectiva que quienes la impulsan creen que no tenía la filosofía de la liberación, por ejemplo, ¿no?, que es esta perspectiva que coloca el tema de la cultura como un elemento central, ¿no?, para entender no solamente nuestro modo de pensar, sino todo esto que ha venido aconteciendo en América Latina, ¿no? Y que la influencia de ciertas corrientes no ha permitido ver, ¿no?, el tema de la cultura y la exclusión que tiene como origen la pertenencia cultural, ¿no? Es decir, interculturalidad es eso, ¿no? Entre culturas. Como la diversidad cultural que nosotros tenemos debería de servir para cuestionar, ¿no? Tomar la diversidad cultural como perspectiva, debería permitirnos reconocer, ¿no?, todo el déficit que tiene nuestra convivencia, ¿no? Eso que hace que nuestra convivencia no sea la adecuada, ¿no? O sea, el racismo, la exclusión, ¿no? Todo esto debería ser o permitirnos ser abordados adecuadamente, buscando además una solución para eso, si asumimos esta perspectiva, ¿no? La perspectiva intercultural, ¿no? Y bueno, eso es lo que está llevando a que se desarrollen nuevas corrientes, nuevas maneras de pensar, nuevas propuestas, etc. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Nos vemos la próxima semana. Y gracias por escuchar. Gracias, nos vemos.